Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Muy buenos días tengan todos los que nos acompañan en este amanecer para saludar al Señor Jesús y fortalecer la fe con la oración y el estudio de la Biblia. Saludo a todos los que nos ven en Matamoros, Tamaulipas, y en forma especial al hermano Venustiano García, quien de lunes a viernes amanece con nosotros. Vamos al Evangelio de San Lucas 18:8, en donde Jesús dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pidamos la bendición de Dios en esta plegaria. Señor Jesús, la fe está desapareciendo de nuestro mundo. Hay millones de incrédulos, escépticos, que no creen en nada. Suplicamos que tu Santo Espíritu ilumine sus mentes y abran, Señor, sus conciencias a la luz de tu Espíritu para que puedan comprender tus planes. Te lo rogamos en Jesús nuestro Señor. Amén. En nuestro mundo hay muchos que no creen en Dios, no quieren saber nada de Él y evitan cualquier plática sobre asuntos religiosos. La gran mayoría de los ateos son gente buena, pero tienen muchos prejuicios en contra de las religiones y de los religiosos. Y me duele decir que tienen razón, porque los religiosos no siempre vivimos a la altura de lo que sabemos, y a través de la historia se han cometido muchos abusos y crímenes en nombre de Dios. Las cruzadas fueron guerras organizadas por los religiosos cristianos de la Edad Media. En algunas de esas cruzadas, los ejércitos eran niños, pues según los organizadores, su inocencia garantizaba el triunfo, pues Dios los iba a ayudar a vencer a los infieles. Esas guerras se llamaban cruzadas, porque en los escudos y en los uniformes de los soldados iban estampadas las cruces. En la Edad Media, por ley, todos eran cristianos, y los herejes o no cristianos eran perseguidos y muertos de la peor forma. Una vez que visité Europa, frente a la iglesia de Florencia, Italia, vi un círculo en el piso y el guía nos explicó que en ese lugar es donde fue quemado vivo un famoso hereje. No solo el cristianismo ha cometido grandes errores en nombre de Dios. Mahoma, el fundador del islamismo, fundó esa religión con la fuerza de las armas. Mahoma logró juntar a las tribus árabes y formó poderosos ejércitos de aguerridos hombres del desierto que montaban en veloces caballos, resistentes, y extendieron el islamismo al grito de Alá o la muerte. Esto quería decir, ¿aceptas a Alá o te mueres? Y muchos países aterrorizados ante la amenaza aceptaron una religión en la que se ora 5 veces al día y tiene normas muy estrictas de las que están muy orgullosos. Los ateos dicen que todos los dioses son malos y que podemos pasarla mejor sin creer en ellos. Son severos críticos de los religiosos, y cuando uno habla con ellos sobre el tema religioso, sacan errores del pasado y del presente
que no se pueden negar. Yo les doy la razón, pues las palabras genocidio, inquisición, persecución, explotación, ignorancia y fanatismo están muy relacionados con las religiones. Pero aunque no todos son abiertamente ateos, muchos son indiferentes a la religión. No van a ninguna iglesia, y si alguna vez van, es para casarse o acompañar a quien se casa o cuando son invitados a algún funeral. Nunca leen la Biblia ni oran, y son así porque, como los ateos, están desilusionados de las religiones. Por eso, la pregunta de Jesús cobra sentido en nuestro tiempo. Cuando venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa apatía y rechazo de las cosas espirituales se le llama secularismo. La palabra secular es contrario a religioso. Algunos le llaman mundanos o profanos, porque no tienen ningún interés en las cosas espirituales, ni respeto por la religión, ni los religiosos. Por eso, cualquier error de los religiosos lo divulgan y lo exageran. Por siglos, el pensamiento humano estuvo dominado por la religión. Los dogmas de fe eran aceptados como verdades absolutas. Se creía que la Tierra era el centro del universo, que era plana y el Sol y las estrellas giraban en derredor de la Tierra. Cuando Galileo, basado en sus observaciones astronómicas, escribió un librito en el que explicaba que era el Sol el centro del sistema planetario que gira en su derredor, fue acusado de hereje por atreverse a contradecir el dogma y obligado a retractarse de lo que decía. Y como no quiso desmentirse, lo ejecutaron. Pero dicen que antes de morir dijo, per se movi, que quiere decir pero se mueve. Y fueron los religiosos quienes cometieron el crimen. Miguel Servet era un médico muy curioso y se puso a estudiar el cuerpo humano. Él fue quien descubrió el sistema circulatorio en el que el corazón es la bomba que hace impulsar la sangre a través de las arterias y las venas y la distribuye por todo el cuerpo. Pero para estudiar el cuerpo tuvo que diseccionar cadáveres de seres humanos. Fue acusado de brujo y profanador de cadáveres y ejecutado. Y fueron los religiosos que en nombre de Dios cometieron el crimen. Muchos creen que los cristianos cometieron tantos errores porque creían en la Biblia, pero están muy equivocados. Pues en la Edad Media la Biblia era totalmente desconocida por los cristianos. Su lectura estaba prohibida y quien se atrevía a leerla era ejecutado por la Santa Inquisición. No se rechazaba como la palabra de Dios, pero era considerada una reliquia tan sagrada y las pocas copias que había eran en latín, que era el idioma oficial de la iglesia, y estaban en los conventos en donde nadie las leía. Cuando hombres piadosos como Tyndale, quien tradujo la Biblia al inglés, Martín Lutero, quien la tradujo al alemán, y Casidoro de la Reina al español, esto unido a la intervención de la imprenta por el alemán Juan Gutenberg, puso la palabra de Dios al alcance de la gente, y las sombras de la ignorancia y la superstición comenzaron a disiparse, y una reforma religiosa y social nació con la lectura de la Biblia. Fueron los cuáqueros y los bautistas los que se opusieron a la esclavitud en los Estados Unidos. Fueron dos sacerdotes católicos los que encabezaron la lucha por la independencia en México. Les costó la excomunión y la muerte, y fue en los países en donde la reforma religiosa arraigó, en los que las reformas sociales fueron rompiendo antiguos moldes y se luchó por la justicia, la igualdad y la libertad de conciencia. Y todas estas reformas sociales fueron inducidas por la lectura de la Biblia. Mi amigo, si tienes prejuicios contra la religión, tienes mucha razón, porque la historia del cristianismo es muy negra y el ejemplo de los cristianos muy malo. Pero te invito a que
hagas a un lado tus prejuicios y leas por ti mismo la Biblia, la fuente original del cristianismo. Y creo que tu actitud puede cambiar. Oremos. Gracias, Señor, por la libertad que nos das. Gracias porque tenemos la oportunidad de tener a nuestro alcance las Sagradas Escrituras y darnos cuenta de primera mano de las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles y de los santos profetas de la antigüedad. Danos corazón sincero para abrir nuestras mentes a tu luz y ayúdanos, Señor, a encontrar el camino en medio de la oscuridad de nuestros tiempos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La Biblia es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La Biblia. Hola amigos, estoy contenta de estar nuevamente con ustedes y como les prometíamos en nuestro último programa, hoy vamos a dedicar un poquito más, nos vamos a detener un poquito más en una enfermedad incierta llamada Alzheimer. Las causas del mal del Alzheimer son desconocidas, pero sí que conocemos sus síntomas, son muy reales y uno de ellos es la pérdida de la memoria, también la capacidad para razonar y comunicarse, cambios repentinos de conducta, pérdida del control urinario y de las funciones físicas como caminar y sentarse, y eventualmente la total dependencia. Las personas que sufren de bastante mal presentan una acumulación de una sustancia viscosa que se llama amiloide, que es proveniente de una vitamina, la A-beta, que se acumula alrededor de las células nerviosas y en los vasos sanguíneos del cerebro. Las células sanas de todo el cuerpo producen esta sustancia, pero en personas con Alzheimer producen más de lo que el cerebro puede controlar. Cuanto mayor es la cantidad de amiloide, mayor es el grado de demencia o pérdida de la capacidad de pensar, recordar y razonar. Si bien el colesterol es una sustancia que el cuerpo necesita para formar membranas celulares, tejidos y algunas hormonas, los estudios sugieren que ciertas formas de colesterol promueven la producción de una proteína que es el principal componente del amiloide en el cerebro. Las industrias farmacéuticas están tratando de desarrollar medicamentos o algún producto que inhiban la producción de la proteína A-beta o favorezcan la eliminación del amiloide invasor del cerebro. Para prevenir las enfermedades cognitivas entre los ancianos es necesario mantener un ambiente rico social e intelectualmente, manteniendo control sobre los factores de riesgo cardiovascular que podrían ocasionar demencia. Tenemos un decálogo muy interesante desarrollado por especialistas chilenos que creo que nos puede ser muy útil tomar nota de él. El número 1, mantener un control médico regular, hacer un seguimiento de enfermedades de hipertensión, diabetes, depresión o problemas con colesterol. Todo esto puede afectar la memoria y al mantener un adecuado control se puede retardar la progresión de una enfermedad de Alzheimer. El punto 2 sería actividad física. Lo ideal es realizar algún ejercicio 3 veces por semana, como 30 minutos diarios. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh revela que personas mayores de 65 años que caminan más de 9,5 kilómetros por semana presentan menor porcentaje de atrofia cerebral, así como menor tasa de demencias graves y trastornos cognitivos leves. El tercer punto, no menos interesante, es dormir lo necesario. El doctor Molina indica que un descanso adecuado es esencial para que el cerebro se recupere de su actividad diaria. Además, alteraciones del sueño como el insomnio o pesadillas pueden producir pérdida de memoria, depresión, ansiedad y dolores de cabeza.
El cuarto punto es ejercitar la memoria. Es decir, tenemos que mantener hábitos que estimulen la actividad intelectual que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Leer, jugar a las cartas, escribir, mantienen la actividad cerebral. Además, investigaciones realizadas en Irlanda han comprobado que se puede mantener un cerebro hasta 15 años más joven en personas mayores de 60 años, que juegan al sudoku o desarrollan crucigramas, sopas de letras, esas actividades que nos hacen pensar. El quinto punto sería cultivar su vida social. Las actividades con familiares, círculos de amigos y clubes de adultos permiten estimular el cerebro y alejar la depresión. El sexto punto, mantener una dieta saludable. Un estudio de la Universidad de Columbia determinó que aquellos adultos mayores que mantienen una dieta que combina frutas, verduras, cereales, legumbres, excluyen de la dieta las carnes rojas y la leche entera, tienen menos riesgo de desarrollar Alzheimer. Luego el séptimo punto es un punto muy importante y es no fumar. El consumo de cigarrillos puede provocar pequeños accidentes cerebrovasculares. Además, se recomienda que tomemos con moderación, es decir, jugos que no tengan azúcar y pues eso, el jugo de uva sin alcohol, eso sería muy interesante que nos acostumbremos y que podamos sustituirlo por el vino. El octavo punto es no medicarse. Es decir, hay personas que a veces escuchan lo que a otra persona le ha ido bien de algún medicamento y, pues a mí también me puede ir bien. Es decir, no hay que automedicarse. El consumo de fármacos o productos naturales, e incluso a veces sin una adecuada supervisión médica, puede afectar la salud de personas mayores, porque lo que puede ser bueno para una persona puede no ser adecuado para otra. El punto número 9, muy interesante también, es viva con alegría. Procure cultivar el buen humor y la creatividad, es decir, además tener una actitud positiva. Y el 10º punto de este decálogo chileno es consulte ante cualquier sospecha de deterioro de la memoria. Dr. Molina nos indica aquí también que las personas no suelen consultar porque consideran que los olvidos son normales, pero fíjense qué interesante, no es lo mismo olvidar dónde se dejaron los lentes que olvidar si la persona utiliza lentes o no. Y también tenemos unos principios básicos de la alimentación para la longevidad cerebral. Nunca nos cansaremos de decir que no hace falta que esperen a ser mayores y a tener algún síntoma de deterioro, sino que estos consejos sirven sobre todo para prevenir. Y entonces aquí en esta lista tenemos unos puntos muy interesantes también. Comer alimentos pobres en grasa. El otro día comentábamos que las grasas saturadas son malísimas para el corazón, para el colesterol malo, y que entonces lo que es bueno, decíamos también, para el corazón, es bueno para la cabeza. Quizás nunca nos habíamos planteado que una persona que pueda tener ciertos problemas de corazón, de colesterol, que pueda ser una candidata para tener Alzheimer. Bueno, pues las investigaciones están continuamente recordándonoslo. El cerebro es un órgano de carne y hueso irrigado por la sangre y si la sangre no circula bien porque está atiborrada de grasa, se pudre el cerebro. Por lo tanto, el elegir comida chatarra, eso es fatal para el cerebro, o esta comida rápida, sino que ya mencionábamos y no nos cansamos de volverlo a repetir, alimentos naturales, alimentos ricos en elementos nutritivos. Y este sería el segundo punto, comer alimentos ricos en elementos nutritivos. No cansemos nuestros órganos en asimilar y eliminar comida que no alimenta. Hagamos valer cada bocado. Un punto muy interesante, que sería el tercero, es evitar la hipoglucemia. Hay personas que debido a su dieta incluso están siempre oscilando su nivel de glucosa.
Pues el único combustible del cerebro es la glucosa. Si el nivel de azúcar está demasiado bajo, las neuronas se mueren. No deje que su cerebro pase hambre. El cuarto punto, seguir una alimentación baja en calorías. No pase hambre, pero no coma demasiado, coma ligero, coma alimentos que no pesen en nuestra digestión. Comer alimentos pobres en grasa, pero ricos en nutrientes. El quinto punto es seguir una alimentación equilibrada o balanceada que contenga cantidades equilibradas de cereales integrales, verduras, frutas y proteína, y si es posible que esa proteína sea vegetal. El sexto punto es tomar suplementos, diríamos más bien nutrientes, es decir, hay algunos nutrientes que a veces los hemos considerado como suplementos y que a lo mejor si consideramos que llevamos una dieta más o menos equilibrada pensamos que no nos hace falta, pero como veremos luego hay unos minerales, hay cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a que los podamos utilizar y son nutrientes especiales que son para regenerar, estimular y reforzar el cerebro. El séptimo punto es comer alimentos de verdad. Nada de alimentos procesados, envenenados con pesticidas o llenos de aditivos. Los alimentos de verdad se encuentran en la sección de productos agrícolas frescos de los supermercados. Los beneficios de esta alimentación, fíjense qué interesante, no solamente son para el cerebro, también les ayudarán a reducir por lo menos un 70% el riesgo de padecer en el futuro alguna enfermedad cardiovascular, diabetes y o ceguera adulta, pero además les ayudan a tener más energía e incluso aumentar su impulso sexual. No dejen de volvernos a ver en el siguiente programa en el que vamos a tratar cosas muy interesantes como alimentar a los neurotransmisores. Muchas gracias. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.